y en la Clínica Centenario Peruana Japonesa. La tele-IEC para el día de hoy es diferencia entre cálculo vesicular y pancreatitis. Los saludamos desde la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud, y los invitamos a poder compartir la tele-IEC programada para el día de hoy a cargo de la doctora Karen Giselle Aguilar Alosilla, médico internista. Muy buenos días, doctora Karen. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Muy buenos días, doctor Eric Napurí. Agradeciendo como siempre la invitación que nos hacen llegar y poder compartir y aportar con un granito de arena con el tema del conocimiento, llevándolos a todas partes del Perú. Gracias. ¿Va a compartir pantalla, doctora? Por favor, para poder apoyarle en lo que se necesite. Sí, correcto. Listo. ¿Se logra visualizar la pantalla, por favor? Sí, si me da unos segundos, por favor. Uh-huh. Sí, doctora, estamos con una buena calidad de imagen. ¿Podemos comenzar, por favor? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que lleva mucha confusión, preocupación en los pacientes, sobre todo que tienen la litiasis, tienen cálculos en la vesícula y muchos de ellos desconocen inclusive de ese diagnóstico. Llegan a una sala de emergencia con mucha preocupación o a veces no le prestan el grado de importancia y están en casa retorciéndose de dolores abdominales un día, 2 días, hasta cuando se ponen muy mal y recién acuden a una emergencia. El día de hoy vamos a hablar de cómo vamos a diferenciar y qué consecuencias puede tener un cálculo vesicular, un cólico vesicular y que puede desencadenar en una pancreatitis. Con respecto a la importancia que tiene estos son los puntos que vamos a tratar, la importancia de diferenciar estos cuadros. Vamos a hablar del cólico vesicular, qué cosa es con precisión, que es una pancreatitis, ya que hay una pancreatitis leve, hay una pancreatitis severa, y vamos a hablar un resumen de estos puntos que son importantes, diferenciarlos, y cuando nosotros debemos decir, es hora de acudir a emergencia porque no mejoro los síntomas y puede complicarse. La importancia, ¿por qué debo diferenciarlos? Tienen síntomas muy parecidos, muy similares, es correcto. Por ejemplo, cuando tengo un cólico vesicular, es un dolor debajo del reborde costal derecho. Nosotros anatómicamente hablamos de hipocondrio derecho, ¿no? Pero aquellas personas que no saben, pues obviamente no tienen por qué la necesidad de saber exactamente el nombre médico de esa ubicación. Hablemos debajo de la costilla, en la parte superior del lado derecho. Ese dolor es la ubicación de la vesícula. Entonces, el paciente que de repente tiene una piedrita, un cálculo en la vesícula, o muchas veces no saben, o pacientes que tienen pólipos a nivel de la vesícula. Ahora, ¿qué cosa es un pólipo? Es como una digitación, un crecimiento, como un dedito que ha crecido en la cara interna de la vesícula, que también al momento que uno ingiere grasa, porque recordar que cuando uno ingiere grasa, la vesícula empieza a hacer este movimiento, empieza a contraerse. ¿Para qué? Para que pueda eliminar los ácidos necesarios y puedan ayudar a digerir la comida. Por eso que cuando uno consume grasas, ¿no? La vesícula pues empieza a contraerse para favorecer esta digestión
Y por eso es que ahí vienen los cuadros de dolores y los cólicos. Uy, me fui a un buffet, una comida copiosa, comí pan con chicharrón y luego de comer eso empecé con un dolor en el abdomen, en la parte superior derecha. Entonces, la causa número uno de esos cólicos son pues la litiasis vesicular, que puede ser única o puede ser múltiple, pero implican diferentes riesgos. ¿Cuál es el problema cuando el paciente tiene el cólico vesicular, ¿no? Y empiezan a pasar las horas y empezamos a complicarnos, ¿no? Podemos desencadenar en una pancreatitis. Vamos a ver más adelante que no es la única causa de pancreatitis la litiasis vesicular, existen otras. Sin embargo, es una de las causas más importantes que va a la cabeza dentro de esa patología. Y cuidado, que la pancreatitis puede matar. Uno dice que, o sea, doctora, yo puedo morir porque tengo cálculos en la vesícula y hago un cólico vesicular y pasan las horas y hago una pancreatitis, ¿puede ser mortal? La respuesta es sí. Existe una clasificación, ¿no? La cual vamos a ver pancreatitis leve, vamos a ver pancreatitis severa, y las pancreatitis severas deben ser manejadas en UCI. Hay pacientes que se mueren, señores, por pancreatitis. Por eso la importancia de este tema de que ustedes lo conozcan. Bien. El cólico vesicular, ¿qué cosa es, no? Es un dolor producido, pues, por la presencia de una piedra, un cálculo a nivel de la vesícula, ¿no? Que intenta salir. Ya que hemos dicho que la vesícula, y acá nosotros vemos en este gráfico, vemos que la vesícula acá está dibujadita de color verde, y al fondo ven esas bolitas amarillas, ya, esos son cálculos biliares. Entonces la vesícula, intentando eliminar la secreción que tiene que favorecer para la digestión, empieza a contraerse. Pero en el afán de contraerse, los cálculos intentan salir. Y en esos intentos de salir, un cálculo puede quedar atorado, bloqueado a nivel del conducto cístico. Y una vez que va a ocluir esa zona, el cólico va a ser muy intenso y va a repercutir, ¿no? A esta zona. Hay cálculos inclusive que llegan a salir, empiezan a migrar a través del conducto cístico y se enclavan en el colédoco. Y el paciente se va a empezar a poner amarillo, va a empezar a presentar ictericia. Y esto ya es un cuadro que se va a complicar, ¿no? Uno puede tener un simple cálculo en la vesícula, puede tener una colecistitis aguda o una colecistitis crónica, que es la inflamación ya a nivel de las paredes también de la vesícula, y finalmente se puede complicar con una coledocolitiasis. O sea, esa piedra de la vesícula puede caminar y se enclava en el colédoco, sí. Y empieza el tema de las complicaciones, ¿no? ¿Por qué sucede un cólico vesicular? Cuando el paciente que ya tiene una piedra, un cálculo en la vesícula, consume grasas o comidas en mucho volumen. Entonces va a estimular a que la vesícula empiece a contraerse. Por eso es importante el tema de la prevención. Es importante que nosotros una vez al año nos hagamos una ecografía, ¿no? Para ver abdominal, en la cual nosotros podamos ver si tenemos o no cálculos. Es muy frecuente que el paciente llega por cólico vesicular y no sabe que tiene piedras, pero llega inclusive con una colecistitis aguda que ya tiene que inclusive operarse. Y no sabía este paciente o esta paciente. Son pacientes a veces jóvenes. Uno dice, ay, no, pero es muy joven para tener cálculos en la vesícula, sí, pero es una paciente mujer que ya es un factor de riesgo, que vamos a verlo más adelante. Los antecedentes familiares. O sea, si mi mamá, mi papá tienen cálculos en la vesícula, ¿yo tengo más riesgo a tenerlos? Pues sí. Con respecto a los factores de riesgo para formar un cálculo biliar, tenemos, por ejemplo, la obesidad, la resistencia a la insulina, ya es uno de los factores de riesgo que vamos a tener. Por eso es importante ir siempre haciendo el monitoreo de nuestro peso para sacar nuestro índice de masa corporal, ver la circunferencia abdominal. Y si el paciente tiene pues resistencia a la insulina, y ojo que eso es inclusive resistencia a la insulina catalogado como una prediabetes prácticamente, ¿no? Hay que tomar las medidas del caso. Pacientes
que han tenido, que son multíparas, ¿no? Que han tenido varias gestaciones, historia familiar, si mi hermana, mi mamá, mi papá han tenido litiasis vesicular, pues yo tengo mayor predisposición. No es que sí o sí debo tener, voy a hacer piedras, no, pero hay una predisposición. Si es un paciente mayor de 40 años, y también las mujeres tienen mayor riesgo en comparación a los varones. Y siempre, ¿no? En muchas enfermedades, nosotras las mujeres tenemos mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes también, ¿no? Lo que es el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, en fin, hay muchas enfermedades que lamentablemente las mujeres tenemos más riesgo que los varones. Y esta es una de ellas, ¿no? El formar cálculos a nivel de la vesícula. ¿Cómo identifico un cólico vesicular, ¿no? O biliar, ¿no? Que en este caso. Primero, que hay una ingesta de comida grasosa. La anamnesis es importante. Yo preguntarle al paciente, señora, ¿usted comenzó su dolor abdominal más o menos hace cuántas horas? El dolor lo tengo hace ya más o menos unas 12 horas. Ok, y cuénteme, ¿usted qué cenó o qué almorzó? ¿Qué tomó de desayuno? Ah, en el desayuno me comí un pan con chicharrón, me fui al urín. Ah, ok. Entonces voy recabando datos que me puedan ayudar. Señora, ¿y qué enfermedades usted anteriormente sabía o sabe que tiene de repente un cálculo en la vesícula? ¿Le suena el nombre de litiasis vesicular? Ah, sí, me dijeron que tenía una piedrita o tenía arenilla. Arenilla, o sea que potencialmente iba a formarse un cálculo, una piedra. Pero también hay pacientes que desconocen. Y la zona, la ubicación del dolor abdominal. Si te dicen, es un dolor a nivel del abdomen superior, en la parte derecha, y es un dolor tipo cólico. Dentro de la clasificación del dolor existen varios tipos, ¿no? Puede ser urente, o sea, que me quema, me arde, me punza, es un dolor penetrante, o puede ser un dolor tipo cólico, un dolor que retuerce, eso es un dolor tipo cólico. Y puede estar asociado también a náuseas, distensión abdominal. Entonces, estaremos hablando de un cólico vesicular. Y aquí vemos en esta flechita que acaba de aparecer, ustedes van a ver la ubicación, el hipocondrio derecho, que es la parte superior del lado derecho del abdomen, donde el paciente va a ubicar con su mano el dolor. Por eso es importante siempre con su dedo. Señora, indíqueme usted qué parte del abdomen le duele. A veces nos señalan la boca del estómago que llaman, ¿no? Que es la parte superior, el epigastrio. O a veces me van a señalar el lado debajo del reborde costal derecho, que es el hipocondrio derecho o parte superior derecha del abdomen. ¿Qué hacer? ¿No? Tengo un cólico biliar, entonces, lo primero es manejar la emergencia, lo que nosotros hacemos, ¿no? Y de repente en casa muchas veces uno empieza a averiguar o qué debo hacer, ¿no? Lo importante es que un profesional de la salud pueda monitorizar, pueda indicar. Y eso es importante. La automedicación no se recomienda, pero es importante saber qué me van a hacer en la emergencia. Manejar el dolor con una medicación que va a evitar la contracción. Si el problema acá es la vesícula que está haciendo esto, que está en el movimiento de contracción, pues debo evitar y dar una medicación que relaje. ¿Ok? Y también algo contra el dolor. Luego del episodio se recomienda evitar consumir grasas. Obviamente, si yo le doy un tratamiento, le coloco a nivel endovenoso una iosina con metamizol, correcto, pasa el dolor, le calma. Y yo le tengo que recomendar al paciente, ¿sabe qué, señor? Le daré obviamente su ecografía vesicular, encontraré la piedra, veré si está asociado o no a una colecistitis, de repente la membrana, la pared de la vesícula está inflamada o no, o de repente son múltiples cálculos, o de repente encuentro barro biliar. Entonces le diré, debe evitar consumir grasas. Y ojo, este punto, el tercer punto es muy importante. Todo paciente con cálculo en la vesícula debe operarse para retirarle, ya que hay complicaciones como esta inflamación de la vesícula, que es la colecistitis, ¿no? Que también hay que operarla, la colecistitis aguda, y también el tema de la pancreatitis, que es grave. Si usted, que está escuchando la charla, sabe que tiene una piedra en la vesícula, mi mayor consejo es programe su operación.
Hay quienes me dicen, no, pero yo he escuchado que la medicina natural me es importante, que si yo consumo aceite de oliva extra virgen, me va a ayudar mucho para la reducción, que si consumo tal planta, tal medicación. La medicina natural, y siempre les digo a mis pacientes, no está divorciada de la medicina farmacológica. De manera conjunta van a actuar muy bien, pero nunca, bajo ningún punto, podemos permitir que una piedra que está en su vesícula permanezca mucho tiempo, porque el riesgo de pancreatitis y el riesgo de que uno se muera es alto. Entonces, desde ya, tengo cálculos en la vesícula, no, pero es chiquita, me han dicho que haga un control en 6 meses, no, ¿qué están esperando? ¿Que uno haga una pancreatitis? ¿Que uno se muera de una pancreatitis? No, señores, programen su operación. Y también el riesgo es que las colecistitis, hay pacientes que van a la emergencia que ya son caseritos, muy conocidos, vienen cada fin de semana, porque el fin de semana comen, se van a comer al buffet, a un restaurante, qué sé yo, y llegan con el cólico vesicular. Y hay quienes hasta ya saben, ay, me ponen esta ampolla y me calma, ya no voy a tener molestias. Pero el riesgo de que haga una pancreatitis es muy alto. ¿Para qué vamos a jugarnos la ruleta rusa? Hagamos las cosas como deben ser. Y la pancreatitis. La pancreatitis es una enfermedad peligrosa. Es la inflamación difusa del páncreas. Este es el dibujo de nuestro páncreas, ¿correcto? Que el color también cuando uno tiene un tema de pancreatitis se va a afectar, va a haber inflamación de la grasa peripancreática en un inicio, luego el páncreas se va a inflamar y si la pancreatitis va aumentando, porque hay escalas en las cuales nos va a hablar de severidad y clasificación a través del Baltasar, que es una clasificación por tomografía, ¿no? Puede haber necrosis, que o sea, mi páncreas se puede morir, sí. Una parte del páncreas se puede morir por el tema de la pancreatitis e inmediatamente estamos hablando de una pancreatitis severa en la cual el manejo debe ser en UCI. ¿Por qué sucede esto? Porque el cálculo vesicular bloquea el conducto del páncreas. Esa es la causa más común. Entonces, la primera causa de pancreatitis son los cálculos en la vesícula, sí, como les dije en un inicio, es la causa más frecuente, pero no es la única. Existe también por alcohol, existe por triglicéridos muy elevados y triglicéridos más de 1000. Ustedes dirán, ¿cómo va a ser posible que los triglicéridos estén más de 1000 si el corte es hasta 200? Yo les cuento que tengo el caso en la clínica de una paciente que ingresó con cuadro de pancreatitis con 3700 de triglicéridos. 3700. Y una paciente joven. Era una paciente de 30 años. 30 años. Con pancreatitis aguda secundaria a hipertrigliceridemia. 3700 de triglicéridos. También tenía el colesterol elevadísimo, pero llamó la atención estos valores de triglicéridos, ¿no? Uno en la práctica privada a veces ve, pues, o en el hospital uno ve, pues, hasta 900, ¿no? 1000 ya, pero esos valores tan elevados realmente llamaron mucho la atención. Y la paciente desconocía totalmente. ¿Por qué? Porque no se hacen los chequeos anuales. Por eso es importante instaurar, replantear el tema de la educación en salud. La prevención es básica e importante. Sacarnos nuestro perfil lipídico una vez al año. Así como yo tengo que descartar, si tengo familia diabética, mi abuela es diabética, mi papá es diabético, entonces tengo carga genética, tengo que hacerme mi control. Así como me haré pues mi test de tolerancia a la glucosa, mi hemoglobina glicosilada para el descarte de diabetes, prediabetes, tengo que también tomar las medidas para ver cómo estará mi colesterol, cómo estará mi triglicérido, que son factores de riesgo para otras enfermedades que inclusive son mortales, como acabamos de hablar de la pancreatitis. ¿Por qué es tan peligroso? El páncreas es un órgano pues de vital importancia, ¿no? Recordemos de que muchas personas lo asocian a el páncreas es importante por el tema de la diabetes, porque produce insulina, sí, es correcto, es fundamental. Y hay pacientes que post-pancreatitis hacen tema de diabetes, porque se ha afectado, se ha muerto una parte del páncreas que producía insulina. Entonces, el riesgo es eso, que se muera una parte del páncreas y que genere diabetes posterior y todas las consecuencias de la diabetes a futuro. El riesgo son infecciones, sí, porque con el tiempo y de acuerdo a la evolución, ¿no? En una pancreatitis, por ejemplo, de inicio no damos antibiótico, pero existen complicaciones que pueden aparecer a lo largo
mientras está hospitalizado el paciente. Se puede complicar, pueden haber infecciones, pueden haber hemorragias, inclusive puede originar la muerte. Hay pacientes que hacen cuadros sistémicos, infecciosos, hacen sepsis y se complica con una coagulación intravascular diseminada. Al final, catastrófico el tema y muere el paciente por una pancreatitis severa, algo que pudo ser evitado a tiempo. Y esta es la foto de un páncreas necrosado con hemorragia. Miren qué diferencia con la foto del inicio que mostré de cómo estaba el páncreas. Pero así puede terminar un páncreas, que, como les dije, se puede evitar. ¿Cómo identifico esta pancreatitis? Y eso es peligroso, ¿no? Entonces, alerta, ¿no? Es un dolor en cinturón, un dolor en faja, un dolor de adelante hacia atrás. Es un dolor, en este caso de la pancreatitis, a nivel de la boca del estómago. Y les digo así, boca del estómago en comillas, porque las personas lo identifican así. Es la zona superior, debajo del esternón. Debajo del esternón, en la parte superior, eso es lo que la gente llama la boca del estómago, y es un dolor que se proyecta hacia la espalda. Un dolor de adelante hacia atrás. Puede haber fiebre, sí, y va a haber intolerancia oral, náuseas y vómitos, y es sostenido. Entonces, cuidado si en casa la persona que tiene cálculos en la vesícula y se automedican o ya le han dicho, ¿sabe qué? En la emergencia ya le han dicho, si usted tiene un cólico vesicular, va a tomar esta pastilla porque ya le hemos puesto endovenoso. Pero si el dolor persiste, acude a la emergencia nuevamente y tiene que operarse. Entonces el paciente ya sabe, me han dado esta pastilla, que tengo que tomarla si es que me da un cólico nuevamente, pero si el dolor, a pesar que he tomado la pastilla, persiste, me voy a la emergencia. ¿Por qué? Porque tengo que sacar exámenes de laboratorio, tengo que sacar amilasa, tengo que sacar lipasa y ver si los valores triplican el valor normal. Estamos frente a un cuadro de pancreatitis. Y la pancreatitis tiene criterios diagnósticos. Para yo decir tengo pancreatitis, no es solamente me duele, no. Tengo que tener cuadro clínico, correcto, es un dolor en cinturón, que es en la boca del estómago, que se va hacia la espalda. Tengo que tener un criterio laboratorial, tengo que tener una amilasa o lipasa por encima del triple del valor normal del límite. Entonces, e imágenes, ¿no? Sobre todo la tomografía, que es importante. Entonces, esta es la zona. Esta zona, el cinturón rojo que vemos aquí junto a nuestro gráfico, es la zona donde va a iniciar ese dolor y se va a ir hacia la espalda. ¿Qué hacer? La pancreatitis, como ya hemos hablado, es una enfermedad realmente que requiere hospitalización. En piso de medicina, veremos las pancreatitis leves y en UCI las pancreatitis severa. Aquí es importante la hidratación del paciente. Nosotros colocamos, en este caso, cloruro, ¿no? Endovenoso, hidratamos bastante al paciente, nos vamos de repente hasta 60 gotas a 90 gotas por minuto, y tengo que manejar el dolor. Y esto es importante, que sea importante, muy importante, que no es que yo me voy a manejar mi pancreatitis, me voy a mi casa, no. La pancreatitis se maneja en el hospital, señores. No puedo yo no, entonces me voy a mi casa, firmo mi retiro voluntario, mucho cuidado. Tenemos que ser responsables con nuestra salud. Me quedo en el hospital, ok, me hospitalizan, ahí me van a hidratar y me van a decir, no puede comer. Pero yo tengo hambre, no he comido desde el día de ayer. No comer. El NPO, nada por vía oral, es importante. Pilar en el tratamiento de la pancreatitis. Manejo del dolor, que muchas veces utilizamos el tramadol con el dimenhidrinato endovenoso, que es manejo hospitalario. Y el paciente lo vamos a hidratar de manera adecuada. Si fue causado por cálculos en la vesícula, deberá operarse, pero después de haber pasado el tema de la pancreatitis. Si yo estoy con pancreatitis, a veces pensamos, no, pero si el problema fue la piedra, que me operen ahorita. No. Primero se tiene que manejar el tema de pancreatitis y una vez saliendo del proceso, ok, haremos la interconsulta cirugía para que programen la operación. Eso es lo adecuado.
Y si fue causado por alcohol o por triglicéridos muy elevados, la recomendación dependerá de la causa específica. Obviamente, existe la pancreatitis por alcohol. Si es un paciente que tiene una cultura etílica, que les digo, todos los fines de semana salen a celebrar, a consumir alcohol, tenemos que manejar la causa de fondo, decir, bueno, ¿sabe qué, señor? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Va a terminar en una pancreatitis nuevamente? Que yo puedo tener nuevamente pancreatitis, pero sí, hemos tenido pacientes que hacen 3 veces pancreatitis. Y lo más terrible es que son pacientes que a veces tienen su cálculo en la vesícula, que hacen, ya saben la causa identificada, que esa fue la causante de su pancreatitis, y no quisieron operarse. Dijeron, no, a mí me han dicho que de manera natural va a eliminarse la piedra. Me lo programaré después. Llegan una segunda vez y una tercera vez por pancreatitis. Entonces, hay que valorar, ser muy responsables con nuestra salud y decir, no, pues si me tengo que operar de una vez, termino mi cuadro de pancreatitis, inmediatamente hago mi prequirúrgico y programo hacerme la intervención. Si es por triglicéridos elevados, tengo que dar el tratamiento, sea a través de ciprofibrato, fenofibrato, gemfibrosilo, pero tengo que dar un tratamiento. Ahora siempre me preguntan, ¿y cuánto tiempo yo tengo que seguir un tratamiento para bajar los triglicéridos altos? Eso va a depender de los valores. Promedio son 3 meses, que pueden ir hasta 6 meses del tratamiento, sí. Y hay pacientes que me dicen, doctora, ¿y los triglicéridos por qué se aumentan? Es por grasas, es la confusión, ¿no? No, los triglicéridos aumentan por las harinas, el consumo de harinas. Estamos hablando de la papa, arroz, yuca, camote. Eso, las harinas, los carbohidratos, al final esas harinas se van a convertir en triglicéridos. Entonces, la recomendación que siempre nosotros hacemos es que no debemos mezclar carbohidratos. Si yo consumo, por ejemplo, en el almuerzo, me gusta comer papa, ¿ok? Entonces, en el almuerzo han hecho papa a la huancaína, ¿ok? Me como la papa a la huancaína. Ay, no, pero han hecho arroz con pollo, entonces también me voy a servir el arroz del arroz con pollo. No, no debemos mezclar. Uno tiene que elegir. Claro que en la cultura peruana, pues lamentablemente eso no ayuda, ¿no? La comida es riquísima, pero mezclan carbohidratos, sin ir muy lejos, ¿no? El seco de cabrito. ¿Cómo sirven el seco de cabrito? Nos sirven con yuca, con frijoles, con arroz. Ahí nomás van 3 carbohidratos. Nosotros deberíamos elegir solo uno, solo uno. No, pero no puedo concebir comer seco de cabrito sin mi frijol. Ok, elija el frijol, ya no come el arroz. Pero y la yuca, no, tenemos que valorar, usted elija. No, yo prefiero comer yuca, coma con su yuca y su proteína. Tallarines con papa a la huancaína, dicen, no, pero coma el tallarín, su porción de tallarín con su guiso, correcto, que puede ser pollo, ya, ok. No, pero la papa a la huancaína, cómase la crema, pues, pero la papa ya no. Tenemos que elegir, valorar. Cuando nosotros empezamos a fusionar los carbos, ahí empiezan los problemas. Aumenta también el tema de la glucosa. Entonces, si ustedes cambiamos estos hábitos que son tan sencillos y fáciles de manejar, el no mezclar carbos, se va a ver, la repercusión es súper. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de diabetes, o si el paciente ya tiene diabetes, lo va a regular. Voy a reducir el consumo de los valores de triglicéridos en sangre, solo modificando el tema de la alimentación, ¿no? Entonces, a manera de resumen, tenemos que ver entonces los signos de alarma en alguien que tiene cálculos en la vesícula. Señores, si a ustedes en su chequeo anual le dijeron tiene piedras en la vesícula, ok, tengo que operarme. Y si yo empiezo a tener cuadro clínico, ¿no? De un cólico vesicular, ¿no? Y de repente, si esto tiene de repente alguna repercusión mayor, por ejemplo, empiezo a hacer fiebre, uy, eso puede ser una colecistitis. ¿Bien? Dolor en banda, que el dolor empiece en la boca del estómago y se vaya a la espalda con náuseas y o fiebre, puede ser un tema de pancreatitis. Peligroso, peligroso. Cuando yo tengo una piedra en la vesícula, en el mejor de los casos uno dice, uy, de repente es una colecistitis, ¿no? Sí, pues tendría que operarme. Pero si me dicen pancreatitis, yo me erizo, digo, uy, me preocupo. Claro que me preocupo, pero son cosas evitables. Dolor en el lado derecho. Me duele el lado derecho, puede ser un simple cólico vesicular, pero si ese dolor está en la boca del estómago proyectado a la espalda, me preocupa un poco más. Puede ser una pancreatitis, la cosa se está complicando.
De los cálculos en la vesícula diremos que siempre se debe retirar ante la presencia de cálculos. No hay forma de que se eliminen, que el cuerpo los elimine. ¿Por qué? Una cosa muy sencilla. Una cosa es una piedra en la zona de las vías urinarias. Si yo tengo un cálculo, una litiasis a nivel renal, renoureteral, ¿puede ser eliminado? Sí, puede ser. Y acá, por ejemplo, funciona mucho el chancapiedra, ¿no? En los cálculos de las vías urinarias. Consumir bastante líquido, sí, me va a ayudar. Pero en la vesícula no, lamentablemente no. No hay forma de que salga, de que sea eliminado. ¿Bien? En ese afán de la vesícula de querer contraerse y que salga, se va a quedar impactado en el colédoco. Y eso es peor, porque cuando el cálculo ha migrado, se fue al conducto colédoco, ahí hay que hacer otros procedimientos. Hay que hacer una CEPRE, que es como una endoscopía en la cual yo entro y me permite ver esa piedra, o de repente es un cáncer también, porque hay personas que tienen un colédoco ensanchadito, más de 6 milímetros, por ecografía, y uno se da con la sorpresa que es un cáncer lo que está ocluyendo ese colédoco. Por eso hay que estar atentos, los signos de alarma. Si el paciente ya sabe que tiene un cálculo en la vesícula, se está poniendo amarillo, los ojitos amarillos, las manos, la parte inferior de la lengua está amarillo, nos estamos complicando. Y acá también voy a hacer un paréntesis, ¿no? El tema del cáncer de las vías biliares. Si ustedes conocen de alguien que ha perdido peso, o sea, está bajando de peso pero sin causa aparente, no está haciendo dieta y está bajando de peso, es adulto mayor, está poniéndose amarillo, eso da más algo neoplásico y hay que urgente hacer los exámenes auxiliares del caso, una tomografía de abdomen, una colangioresonancia. Tengo que sacar exámenes de sangre, ver mi perfil hepático. Tengo que ver enzimas que están asociadas a estos, ¿no? Que originan que yo me ponga pues amarilla, ver las bilirrubinas, pero también tengo que ver fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transpeptidasa. A través de exámenes de laboratorio, yo puedo saber de que hay algo que está obstruyendo, que hay un patrón obstructivo que me está originando que este colédoco esté gordito y que no está dejando pasar adecuadamente y uno se empieza a pigmentar de color amarillo. La ictericia, porque así se llama cuando uno se pone amarillo, también es un signo de alarma. Algo está pasando. Pero ahora tampoco podemos decir que toda ictericia, todo que está amarillo, es por el colédoco, ¿no? Porque existen pacientes que tienen hepatitis y se ponen amarillitos, pero ellos no han perdido peso. Pero ya saben, paciente adulto o adulto mayor, porque ahora el tema neoplásico puede dar a distintas edades, que haya pérdida de peso, ictericia, y muchas veces sin dolor, eso da más algo neoplásico. El cáncer por lo general no duele, ya cuando está en fases muy, muy avanzadas hay dolor, pero hay que estar alertas entonces. Existen, así como hay enfermedades infecciosas, que no es el caso el día de hoy, pero hay infecciones también crónicas y lamentablemente el cáncer lo puede dar a cualquier órgano. Existen las neoplasias de las vías biliares, el tumor de Klatsky, muchas enfermedades relacionadas. Y en el manejo también es importante. ¿Por qué? Pedimos muchas veces la colangioresonancia que forma parte del estudio cuando vemos que el colédoco también se ha afectado, que es uno de los conductos muy cercanos a la vesícula. Y el estilo de vida es muy importante. Evitar las dietas ricas en grasas. Evitémosla, porque las comidas grasosas van a originar que en mi vesícula haga esto. Pero también debo evitar mi consumo de triglicéridos. Los triglicéridos elevados también es un factor de riesgo, como hemos visto, para la pancreatitis. Evitemos fusionar harinas, evitemos fusionar los carbohidratos. Mantener un adecuado peso y un adecuado índice de masa corporal, recomendado que sea menor de 25. Evitar el consumo frecuente de alcohol. La cultura alimenticia y la cultura preventiva es lo más importante y siempre remarcamos en eso, ¿no? El que una vez al día o al año uno se haga un chequeo de perfil lipídico, el que una vez al año nos hagamos una ecografía nos va a ayudar a ver de manera precoz enfermedades que pueden ser manejadas y controladas a tiempo. El día de ayer, justamente, una paciente me comentaba, ¿no? Yo no me hago Papá Nicolau hace varios años. ¿Cuántos años? Hace 3 años.
con el tema de la pandemia me olvidé, lo dejé de lado y tengo mucho miedo, no quiero hacerme. Entonces ahí vino la reflexión, ¿no? Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Un cáncer se instala más o menos en 10 años, en el peor de los casos. Si uno se hace todos los años, y siempre hay el temor, toda mujer tiene temor a hacerse el Papá Nicolau, Dios quiera que todo salga bien, que no haya nada malo, que no hayan células cancerígenas, pero en el peor de los casos va a salir una neoplasia intracelular, o sea, una cosa incipiente, que se opera y no pasó nada. Pero si nosotros dejamos pasar los años, los años, los años por temor, sí se puede estar instaurando un cáncer y no hemos hecho nada al respecto, cuando tuvimos la oportunidad de poder abordarlo a tiempo y poder sacarlo. Es algo así. Ya saben, si hay una piedrita en la vesícula, entonces tenemos que programar la cirugía de manera oportuna y evitar complicaciones como las colecistitis, que la membrana de la vesícula se empieza a engrosarse, se empieza a inflamar. Vamos a evitar las coledocolitiasis, que son los cálculos que migran hacia el colédoco, que impactan y el paciente empieza a ponerse amarillo. Vamos a evitar cuadros de pancreatitis, que sí, este puede ser mortal y es muy penoso tener un cuadro similar cuando algo puede ser controlado y manejado a tiempo. Quedo abierta y todo oídos para todo el tipo de preguntas que puedan tener. Muy agradecido, doctora Karen, por la presentación de este tema importante para poder hacer los diagnósticos diferenciales dentro de la misma población en lo que respecta a un cólico biliar y a una pancreatitis. Nos preguntan si la coloración amarilla en la palma de las manos y de repente en parte lo que es el rostro se puede producir por exceso de ingesta de carotenos. Muy buena pregunta, efectivamente, pero el color es algo distinto. Y es importante ver, hay personas que consumen, por ejemplo, mucha zanahoria, que consumen mucha papaya. La palma de las manos es un color amarillo, pero que va con una tonalidad anaranjada, anaranjada. Y es en la palma de las manos. Pero si nosotros vemos la esclera, que es la parte blanca de los ojitos, o le hacemos al paciente que levante la lengua, la parte del frenillo que nosotros conocemos, eso va a estar de otro color. La ictericia, cuando uno está amarillo, se pone amarillo todo, piel y mucosas. Las mucosas, la parte del frenillo, las escleras amarillas, pero si nosotros hablamos de los carotenos elevados, ¿no? Que puede ser por la papaya, el consumo de alguna fruta o verdura específica, generalmente son palmas de las manos solamente las que están afectadas, más no las mucosas. Doctora, los cuadros de SEA, por ejemplo, el cuadro de cabeza de páncreas, SEA de cabeza de páncreas, ¿puede simularnos también un cuadro de una pancreatitis? Uh-huh. Buena pregunta. En el tema de las neoplasias, hay que recordar, la gran mayoría de neoplasias en un inicio no originan dolor, no originan dolor. Hay que ver la edad del paciente y la historia es mucho más larvada. Hay pérdida de peso y el paciente ya empieza a hacer ictericia. Una ictericia sin dolor, o sea, el tinte amarillo sin dolor, nos hace pensar más a una neoplasia. Entonces, sí es bueno, importante recabar toda la información. A diferencia de la pancreatitis, que es un dolor agudo en la boca del estómago hacia la parte posterior, no ha habido pérdida de peso, ¿no? Es un paciente que, y la historia, comió grasa, sí, el día de ayer hicieron caja china, comimos bastante, o consumimos alcohol también. Hay que ver siempre todas las características, todo el cuadro clínico y el tema del cáncer de cabeza de páncreas lamentablemente tiene mal pronóstico porque esas neoplasias, como les dije, el cáncer no duele y cuando duele y es cuando está en fases muy avanzadas y ya poco se puede hacer por ellos. La sobrevida es realmente muy pobre en estos pacientes cuando ya se hace el diagnóstico. Sin embargo, ante estos casos, ¿qué pedir? Si yo tengo la sospecha, una tomografía de abdomen completo con contraste para poder ver el compromiso y si ha habido afectación a otros órganos y si es que ha hecho metástasis.
Doctora, nos pregunta mediante el Zoom, el chat del Zoom, paciente con alimentación saludable que presenta cálculos en la vesícula. ¿Estos cálculos pueden ser por calcio? Pues suelen atribuirlos a los elementos que contiene el agua potable. Dentro de las causas de la pancreatitis, a veces pensamos, no, pero si yo como sano, ¿no? O sea, no hay forma, o sea, cómo me pueda formarse una piedra, un cálculo. Es cierto, todas las piedras no tienen la misma composición. Ojo, habría que ver, hacer el estudio de las piedritas. Es igual que, por ejemplo, cuando a uno lo operan de la vesícula, algunos pacientes inclusive les dan su piedrita, su cálculo, y quieren llevarlo a analizar. Pero la composición es variada, no necesariamente es de grasa. Bien. Por otro lado, dentro de las causas de las pancreatitis, son muy floridas, son muy variadas de la formación del cálculo también. Y la historia familiar es muy importante. Si yo tengo familia que tiene cálculos y yo hago una alimentación sana, tengo mayor predisposición. La alimentación no es la única causa que pueda generar una formación de cálculos. Y como les dije, la calidad, el tipo, la composición es variada realmente. Doctora, ¿influye la presentación de los cuadros de pancreatitis o de litiasis biliar lo que es los grupos de edad? ¿Hay algún grupo de edad determinado que se presente en mayor cantidad o es variopinto en en cualquier tipo del grupo etario? Por favor. Generalmente se ve en pacientes mayores de 40 años, en pacientes mayores de 40 años. Y eso y el tiempo se irá modificando muchas veces, ¿no? Eh, Porque es igual, el tema de las litiasis, uno decía, no, pues muy joven para tener litiasis, ¿no? Pero ahora cada vez estamos viendo pacientes jóvenes que tienen cálculos en la vesícula y muchas veces esto por los hábitos alimenticios que desde muy temprano se empiezan a afectar. Hoy por hoy es más de 40 años. Con el tiempo posiblemente hay alguna variación. ¿Alguna recomendación con respecto a lo que es el tipo de alimentación para, en parte, disminuir la formación de estos cuadros de pancreatitis o de cálculos en la vesícula? Claro que sí. Nosotros sabemos de que un cólico vesicular, ¿no? Está asociado a una comida copiosa en grasa. Entonces, nuestra dieta debe ser hipograsa. Asimismo, ahora la pancreatitis, como pancreatitis, uno de los factores de riesgo es la hipertrigliceridemia. Tenemos que reducir el consumo de triglicéridos a través reduciendo el consumo de harinas. Recordar que los carbohidratos tienen mucho que ver con los triglicéridos y las grasas con el colesterol. Si nosotros mantenemos una dieta acorde, adecuada, vamos a evitar las dislipidemias. Que el colesterol esté elevado, tenemos que reducirlo, y que el triglicérido esté alto. Y hablemos también de las grasas buenas, ¿no? Las grasas buenas, por ejemplo, le encontramos el maní, almendras, pecanas, es un colesterol bueno. Pero, acá hay temas importantes. Si yo como mucha palta, si es una grasa buena, ¿me puede originar un cólico en la vesícula? La respuesta es sí. La respuesta es sí. A pesar de ser una grasa buena, pero el consumo excesivo sí nos puede hacer daño, ¿no? Todo exceso es negativo, sobre todo si yo sé que tengo piedras y tengo cálculos en la vesícula, no puedo comerme pues 1 kilo de palta en el desayuno, porque sé que tengo la piedra, sé que tengo la litiasis y cómo va a hacer esto, mi vesícula va a empezar a contraerse. Asimismo, debemos evitar el consumo de harinas refinadas. Y no solamente por el tema de pancreatitis, que aumenta que los triglicéridos van a estar altos, sino porque se ha visto que el consumo de harinas refinadas también es un factor de riesgo para el síndrome metabólico, son factores de riesgo para hiperinsulinismo y en sí, ¿no? El tema de diabetes y prediabetes es un tema muy, muy apasionante realmente, que tiene mucho que ver que hemos visto de que si nosotros manejamos de manera precoz estas enfermedades, podemos revertirlas. Una prediabetes sí puede regresar a valores normales, pero una vez que pisamos y ya estamos en diabetes, ya no. Entonces, recordar que para el tema del colesterol tenemos que reducir el consumo de grasas animales.
Por ejemplo, siempre me preguntan, ay, entonces el chancho es malo consumirlo. No, realmente la carne de cerdo, si nosotros hablamos de la carne, la parte magra, la parte seca, es una buena carne, no tiene mucha grasa, pero ¿qué pasa? La mayoría le gusta consumir con la parte de la grasa o frito y ya ahí degeneramos todo, entonces ahí malogramos el tema de que la carne de cerdo puede ser positiva. El consumo de las harinas igual, no mezclar carbohidratos es el secreto. Y tampoco, y siempre les digo a los pacientes, ¿no? En casa siempre tenemos a un paciente diabético, un paciente hipertenso, y vamos y decimos, ay, no debe consumir cero harinas. Tiene triglicéridos altos, no, ya no va a comer arroz la abuelita. No, le ha salido la presión alta, ah, no va a comer sal la abuelita. Tiene prediabetes, cero azúcar. Entonces, y a los familiares yo siempre les digo, oiga, ¿y usted ha probado? Le hago la prueba, una semana, solo una semana, coma lo que come su abuelita. Y si usted logra terminar la semana, me avisa. Entonces la mayoría se queda pensando, intenta y regresa y dice, doctora, tenía razón, qué feo, eso no es vida. Entonces, todo tipo de dieta tiene que ser agradable y tiene que ser, ¿para qué? Para que sea sostenible en el tiempo. Si yo a un familiar le digo, no vas a consumir azúcar, ¿no? Lo estoy sentenciando al abuelito, a la abuelita, a mi mamá, a mi papá. ¿Por qué? Porque este paciente se va a deprimir. La comida va a ser un castigo y va a ser una dieta que fácilmente la va a romper. Se va a escapar y va a comer en la esquina o en donde sea lo que él quiera. Va a empezar a tener de manera compulsiva, va a empezar a comer, a darse sus atracones, ¿no? Y va a haber problemas, inclusive psicológicos, de salud, porque no hemos armado una dieta adecuada. El tema de armar la dieta adecuada para cada paciente es importante. Todo tipo de comida debe ser agradable a un paciente para que pueda llevarla a cabo, no sentirse mal con su dieta, decir, yo me estoy cuidando, pero me siento bien, como rico, como saludable, ¿no? Y eso es lo importante, comida saludable. Recordarles una vez más, por favor, llenar o completar el formulario que se encuentra en el chat del Zoom y las preguntas las pueden realizar mediante el chat del Zoom para poder hacerles llegar a la ponente. Doctora, decía usted que genéticamente hay la predisposición, pero esta predisposición, ¿en qué porcentaje se podría estar presentando? Bien. Cuando nosotros hablamos de predisposición, hablamos de que si mi mamá, si mi papá, si mi abuelito, mi abuelita tienen litiasis vesicular, yo tengo mayor riesgo, aumento el riesgo. No hay un estudio exactamente que me diga aumenta en más del 50% o aumenta en 60%, porque muchas veces los pacientes tienen más de un familiar con tema de litiasis y además tiene otras comorbilidades u otros factores de riesgo por el cual, por ejemplo, es un paciente obeso. Además tiene mamá con litiasis vesicular, ¿no? Y tiene malos hábitos, por ejemplo, consume alcohol todos los fines de semana, entonces va a potenciar su riesgo de tener la litiasis vesicular, ¿no? Pero lo que sí nosotros podríamos decir que existen enfermedades que, por ejemplo, las hipertrigliceridemias familiares, ¿no? Son enfermedades muy amplias, ¿no? No son de repente muy, muy frecuentes, pero también van a contribuir. No podríamos decir que es en tal porcentaje, porque no hay estudios realmente que nos avalen y nos digan que exactamente con tal porcentaje, porque son varios factores los cuales van a presentarse. Pero sí nosotros podremos decir de que existen enfermedades como las hipertrigliceridemias, que son trastornos familiares y genéticos, ¿no? Que lamentablemente van a contribuir y van a sumar. Eh, Hay una pregunta, doctora. Si una persona tuvo anteriormente ya cálculos vesiculares y lo llegaron a operar, ¿se pueden llegar a formar otra vez? Ya. Lo que ocurre, y es algo que es bastante frecuente en pacientes que son posoperados de vesícula, que presenten luego el famoso cálculo residual. No es que se ha formado un nuevo cálculo realmente, sino es que la vesícula, al momento que la sacaron, no se percataron que había una piedrita en el conducto que sigue, que es el conducto, vamos a ver en una imagen.
Bien, en esta imagen. Cuando una persona la operan de la vesícula, le sacan todo esta parte verde, ¿no? La bolsita. Pero va a dejar esta parte de acá del colédoco, que el colédoco no lo van a sacar, no lo van a operar, y va a quedar esta parte de conducto, del conducto cístico. Lo que es frecuente es de que operan la vesícula y una de las piedritas ya había salido y se quedó acá en el cístico. Esta piedrita que se ha quedado en el conducto cístico no fue vista, la operaron, le sacaron la vesícula, ok, y al tiempo empieza el paciente a ponerse amarillo, empieza a ponerse ictérico, porque esta piedrita que estaba en el cístico se impactó y se puso en el colédoco. Lo que es muy frecuente en los pacientes, entonces, posoperados, es la presencia de coledocolitiasis, que la piedrita migre y se impacte acá en el colédoco. Por eso es importante, si un paciente le van a hacer una operación de la vesícula, es bueno ver el grosor del colédoco. ¿Y cómo lo podemos ver? A través de la ecografía. El corte se considera de 4 y hasta 6 como máximo milímetros en una ecografía del colédoco. Pero si nosotros hacemos la ecografía y encontramos, por ejemplo, cálculos en la vesícula y colédoco en 8, yo pienso que este paciente tiene cálculos en la vesícula y posiblemente ya migró al colédoco en la otra piedrita. ¿Y qué tendría que hacer? Tendría que solicitarle una colangioresonancia para poder visualizar y ver si el componente del colédoco dilatado sea una piedra y posteriormente programar una CEPRE. Una CEPRE es como una endoscopía que me permite ver qué cosa hay acá, si es que es una piedra o es un tumor, de repente un cáncer, y poder, si es una piedra, hacen en ese momento el procedimiento para destruir esa piedrita. Por lo tanto, una CEPRE es una medida, un procedimiento diagnóstico y tratamiento. Entonces, la pregunta es, ¿me operaron de la vesícula? ¿Puedo tener una piedrita que aparece? Sí, son los famosos cálculos residuales que pueden haber migrado, impactado en el colédoco y hacen que ese colédoco esté dilatado, gordito, ensanchado. En pacientes posoperados de la vesícula se considera el colédoco como valores normales hasta 6, pero más de 6 ya no es normal. Doctora, nos preguntan que qué posibilidad habría de que estos cuadros puedan terminar en neoplasia. El que uno tenga un cálculo en la vesícula, una cosa es un cálculo y otra cosa es un pólipo. Ojo. Cuando uno tiene un pólipo en la vesícula, sí, se ve que se ha visto de que puede ser potencialmente maligno, si la paciente es mujer sobre todo, el riesgo de malignizarse un pólipo está presente. Si yo tengo un pólipo que es pequeñito y conforme pasan los años, se hace un control, el próximo año, señora, se le va a hacer un control y encuentro un pólipo que ha crecido y es una paciente mujer, sí se sugiere operar porque se ha visto que hay malignización, ¿no? Malignización en el cálculo que de un pólipo pase a un cáncer de vesícula. El cáncer de vesícula realmente no es muy frecuente, no es muy frecuente en nuestro país, ¿no? Pero de todas maneras, potencialmente la literatura nos habla de que sí, ¿no? Puede haber. Y hay que tener cuidado sí en el pólipo. Que un cálculo en la vesícula origine un cáncer, realmente no, pero sí los pólipos vesiculares, que también es un componente, cuando nos hace la ecografía, dice, ¿no? Formación en nodular o formación típica con características de pólipo vesicular, hay que estar atentos. Un pólipo en vesícula no quiere decir que es un cáncer, pero sí tengo que paro mis antenitas, alerta, me haré mi control, ¿no? Para ver de operarme de la vesícula, sobre todo si está creciendo y si la paciente es mujer, se ha visto que hay mayor riesgo en este caso, ¿no? Pero lo que sí, una cosa es un cáncer de vesícula y otra cosa es un cáncer de las vías biliares. Como les mencioné, el tumor de Klatsky, por ejemplo, ¿no? El tumor de Klatsky, que es una neoplasia de las vías biliares con uso cístico, colédoco, el hepático común, pero este tumor de Klatsky no está relacionado, por ejemplo, con las litiasis vesiculares. Es otra cosa. Apareció una formación neoplásica, pero no está relacionado con los cálculos. Entonces, podríamos decir que las piedritas y los cálculos no tienen asociación con cáncer de vesícula, pero, ojo, los pólipos sí. Los pólipos tienen asociación con cáncer de vesícula, que en el Perú no es frecuente.
y estas cánceres de vesículas asociados a pólipos son más frecuentes en el sexo femenino. Doctora, después de una colecistectomía, ¿cuánto tiempo después va a poder volver a tener una vida casi normal, ¿no? Porque no va a haber ciertas limitantes en la alimentación, como son los mismos colestocinéticos que están en la dieta. Ujú. ¿Qué tiempo tendría que pasar después de esta colecistectomía para que pueda tener una alimentación saludable? Ujú, correcto. Mucho va a depender también el tipo de cirugía. Por ejemplo, cuando uno eh, le realizan un procedimiento a cielo abierto, ¿sí? Que la recuperación es mucho más lenta en comparación a una colelab, que es lo que realmente ahora se hace, ¿no? La colelab tiene una recuperación muy rápida. Pero con respecto al tema de lo que es la alimentación, se dice que se forma la neovesícula, ¿no? En los 3 meses siguientes. Los 3 meses siguientes son importantes. La dieta tiene que ser baja en grasa, sí, porque recordemos que ya no tenemos la vesícula y el componente de la vesícula hace, por llamarlo de alguna manera, fracciona las grasas y nos ayuda a mejorar la digestión, pero al no haber esa vesícula, si a los días de operado le doy a una comida muy grasosa, por ejemplo, pastel de papa, o grasas, chicharrones, va a tener un dolor abdominal terrible. Pero ya saben, lo importante es una dieta baja en grasa, sobre todo en el postoperatorio, y para poder consumir normal se menciona que son más o menos unos 3 meses para poder hacer una dieta normal, pero siempre recomendando dieta baja en grasa. Agradecerle, doctora Karen, el haber aceptado la invitación a esta tele-IEC a nombre del director regional de salud, el doctor Renan Román, de la directora de la red de salud, la doctora Indira, y del Ministerio de Salud. Le damos las gracias por esta presentación y los vamos a esperar en una nueva ponencia que se estará programando próximamente con diferentes tópicos, diferentes temas. Eh, por favor, si es que pudiesen encender las cámaras para poder hacer la toma final de esta presentación, se les agradecería mucho. Bueno. Recordarles también a todos que esta presentación ha salido en vivo. A ver, un segundito. Un segundito, doctora. Nos manifiestan que están bloqueadas las cámaras. Un segundo. El link que deben llenar ya se encuentra nuevamente en el chat del Zoom. Licenciada Yesenia, no sé si podrían habilitar la función de cámaras para que puedan aperturar sus cámaras los participantes y pueda tomarse la fotografía final de presentación, por favor. En el chat del Zoom se encuentra el formulario, les agradecería mucho el poder completarlo, ya que en base a eso es que está saliendo el producto de estas presentaciones. Bueno, agradecerle una vez más, doctora Karen, por este tema tan importante en el cual muchas veces
por desconocimiento, dejamos que siga pasando los días, sigan pasando los meses y no le damos la relevancia, la importancia del caso y terminamos en realidad con cuadros muy graves de pancreatitis. La esperamos en una nueva ponencia en los meses venideros y agradecerles a todos por su participación. Muy buenos días, doctora Karen. Muchísimas gracias, doctor Eri. Muchísimas gracias también a la red de Salud Abancay, de la Dirección Regional de Salud de Apurímac, del MINSA. Para mí un honor realmente participar de las ponencias que ustedes organizan de una manera tan estructurada. Y nada, agradecer a cada uno de los presentes y contribuir con un granito de arena en el tema de educación en salud es maravilloso. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Por favor, se va a mantener la sala aperturada hasta que terminen de llenar el formulario. En cantidad son 20, están presentes 16, ¿ya? 16 participantes y no se refleja eso en el formulario que tenemos, por favor. Por favor, completen ese formulario. Del total de 15 participantes que aún quedan, solamente han registrado sus datos 5 para poder hacer el cierre, de esta TLIS. Bueno, doctora, sin más, muchísimas gracias. Y muchas gracias por este tema tan importante y tan trascendental para el día a día de cada uno de nosotros.